A ver, puedo grabar otra vez. Ya está. Ya, listo. Ya después lo conectamos. Ya. Ya, listo, gracias. Ya, chao, chao. Chicos, ¿hay alguna duda? No, todo bien. Listo. Ok, siguiente diapo entonces. Ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es la parte de la pelvis en general, un poco de sus generalidades, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener de acá? La parte pélvica, vamos a encontrar que la pelvis, algunos libros lo dividen así. Una parte exopélvica, o sea, todo lo que está hacia el lateral, externo, y la parte interna, que viene a ser la parte endopélvica, ¿no? O la parte medial, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, la abertura o estrecho superior, ¿no? Que nos viene a dividir todo lo que está por encima de esta abertura, viene a ser la pelvis mayor o la pelvis falsa, que es parte del contenido de la cavidad abdominal. Y todo lo que está por debajo viene a ser la pelvis menor o pelvis verdadera, que ya es la cavidad pélvica propiamente dicho. Entonces, ¿cuáles son los límites, la composición de esta abertura superior? Bien, desde posterior a anterior vamos a encontrar el borde superior de la primera vértebra sacra, que viene a ser el promontorio. Luego sigue la alas del sacro, Algunos libros también mencionan la articulación sacroiliaca, la línea arcuata, también la llaman línea arcuata, o también me parece que la dominan parte de la eminencia iliopúbica, el pecten del pubis, la cresta del pubis. Y se acuerdan que yo les dije que en la parte del hueso coxal, en la parte medial, lo que divide fosa ilíaca de la parte inferior viene a ser la línea terminal. Ya, todo esto es la línea terminal. Y la línea terminal está conformada por línea arcuata, pecten del pubis o eminencia iliopúbica y cresta púbica. Entonces, si te preguntan de repente, ¿cuáles son las tres estructuras que conforman la línea terminal? Tú le vas a decir línea arcuata, pecten del pubis y cresta, y la cresta del pubis. Y aquí esta es la síntesis del pubis, ¿no? Que algunos libros también lo toman, pero esto es más que todo la abertura superior. Algunos dicen que es el canal de entrada, no porque nosotros vamos a entrarnos a la cavidad pélvica. Entonces, todo lo que está por arriba viene a ser pelvis mayor o falsa, en el cual vamos a encontrar el contenido de la cavidad abdominal. ¿Bien? Y porque a este nivel, por ejemplo, va a bajar el colon sigmoides y a nivel de C3 ya empieza el recto, ¿no? Mira, para que vean que no les estoy mintiendo y lo han visto seguro en los libros. Viene así, mira, colon sigmoides, y a nivel de C3 viene el recto. Entonces, a este nivel está la pelvis mayor, la pelvis falsa. Entonces, hay contenido abdominal, por ende, ¿no? Entonces, ya ese es lo que nos permite limitarnos de la pelvis falsa de la pelvis verdadera, ¿no? La abertura superior, ¿no? Y la línea terminal también se le denomina línea innominada. Les doy este dato porque algunos libros no le llaman terminal, sino le llaman línea innominada, para que no se confundan, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Chicos. ¿Sí? Sí, todo claro. Los demás todo claro, a ver, podrían hacer un signo de repente de like hacia arriba. Profesor, Sí, profesor, lo que le compone a la línea terminal son esas tres estructuras que están en corchete, ¿verdad? sí, así es. La línea terminal Mm. innominada está conformada por estas tres estructuras. ¿Todo claro entonces, chicos? Bien, ok. Siguiente diapo entonces. Esto es lo que les decía, ¿no? Esta es una imagen. Todo lo que está de amarillo viene a ser la pelvis mayor o falsa. Todo lo que está por debajo viene a ser la pelvis menor o verdadera, ¿no? Y, por ejemplo, van a encontrar que la pelvis mayor o falsa va a estar limitada por las fosas ilíacas, que está tapizado por el músculo ilíaco, ¿no? Y vamos a encontrar las vísceras abdominales, como el colon sigmoideo y algunas asas del ilio. ¿Bien? Importante. Y esta es la pelvis menor, ¿no? Todo lo que está pintado de rojo, que es la parte inferior, inferior a la abertura superior, viene a ser ya la cavidad pélvica.
Entonces, si hay una abertura o estrecho superior, debe haber un estrecho inferior, ¿no? Este estrecho inferior o abertura inferior viene a estar limitada por lo siguiente. Vamos de anterior hacia posterior, ¿ok? Hacia anterior voy a encontrar lo que viene a ser el borde inferior de la sínfisis del pubis. Luego sigo hacia lateral, la rama isquiopubiana. Una parte posterolateral voy a encontrar el ligamento sacrotuberoso. Y hacia posterior voy a encontrar ¿sí? El vértice del hueso coxígeo, del coxis. Entonces, borde inferior de la sínfisis del pubis, rama isquiopubiana, ligamento sacrotuberoso y el coxis. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda ahí? Disculpe, era borde de... Borde inferior de la sínfisis del pubis. Gracias. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la pelvis menor? Entonces, esa es la abertura superior, yo identifico mi abertura superior, y todo lo que hay por debajo viene a ser la cavidad pélvica, por eso es que se le denomina pelvis verdadera. Es un área que va a estar delimitada, ¿no? Por la abertura superior, ¿no? Y hacia abajo, ¿quién está tapizado? ¿Quién lo que lo va a tapizar hacia abajo? Viene a ser el suelo de la cavidad pélvica, el músculo elevador del ano, ¿no? Que viene a limitar entre la cavidad pélvica y el perineo, nada más. Ahora vamos a entrar propiamente dicho al contenido de las paredes de lo que viene a ser la cavidad pélvica. Vamos a empezar con la parte de los ligamentos. La parte de los ligamentos voy a encontrar lo siguiente. Dos ligamentos importantes y que siempre preguntan, que son el ligamento sacrotuberoso, ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. ¿Cómo yo los voy a identificar? Su nombre mismo te los dicen. Si te dicen ligamento sacroespinoso, ya quiere decir que va desde el hueso sacro, y espinoso quiere decir desde el espina ciática. Entonces, si tú estás en el examen, te ponen un alfiler y ves un ligamento que va desde el sacro y está en una orientación horizontal y se inserta a nivel de la espina ciática, es el ligamento sacroespinoso. Por otro lado, tengo un ligamento que es más grande, que es como vertical, es diagonalizado, y va desde el sacro, y yo veo que se inserta en la tuberosidad isquiática que ya hemos visto, ya es el ligamento sacrotuberoso. ¿Cuál es lo importante de esto? Es que tanto el ligamento ciático, el ligamento sacroespinoso como el ligamento sacrotuberoso nos va a delimitar dos agujeros, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, en el cual ya más adelante vamos a ver qué estructuras están pasando, ¿no? Entonces, ligamento sacrotuberoso, que se inserta superiormente al nivel del sacro, y hacia inferior se inserta en el borde medial de la tuberosidad isquiática, y el sacro espinoso, el cual es un ligamento, si se dan cuenta, tiene forma triangular, que va desde el borde lateral del sacro hasta lo que viene a ser el borde medial de lo que es la espina ciática o espina isquiática, ¿no? ¿Dudas ahí? No sé si puedes repetir la inserción de los ligamentos, por favor. Claro. Mira, tú mismo lo vas a sacar por los nombres. Sacro, ambos empiezan con sacro, por lo tanto, ambos una inserción tienen a nivel del sacro, ¿no? Uno lo tiene en el borde lateral, que es el sacro espinoso, y otro lo tiene en la parte superior. El ligamento sacroespinoso, entonces, va desde el borde lateral del sacro y se inserta, como dice, espinoso en la espina ciática. Sacroespinoso, sacro y la tuberosidad isquiática. Perdón, la tuberosidad, ¿qué estoy hablando? La espina ciática. Entonces, sacro y espina ciática. Este viene a ser el ligamento sacroespinoso, ¿no? Tiene una forma triangular. Y el sacro tuberoso va desde la parte superior del sacro y se viene a insertar en la tuberosidad isquiática. Tú lo vas a sacar con los nombres. Sacro tuberoso, del sacro a la tuberosidad isquiática. Sacro espinoso, del sacro a la espina ciática. ¿Dudas? Y la importancia de esto es que nos permite limitar estos dos agujeros. Agujero ciático mayor, por donde van a pasar estructuras tanto vasculares, nerviosas y musculares,
al igual que a nivel del agujero ciático menor. Que ya lo vamos a ver más adelante para que me entiendan, sino que primero quiero delimitarlo para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, esto conforma parte de la pared lateral, ¿no? ¿Tienen dudas? Y ahí te preguntan, te ponen un alfiler y te van a colocar, menciona el nombre de la estructura. Ah, ya, pues si tú ves que tiene forma triangular, es en forma horizontal, y sobre todo va desde el sacro a la espina ciática, fácil, sacro espinoso, y ahí te ganas otros 2 puntazos. Y igual con el sacro tuberoso, ¿no? Bien, voy a entender que sí me están entendiendo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la parte muscular, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar, más que todo, bueno, quiero ver algo. Ya, voy a encontrar algunos mencionan que son 2 músculos. Por ejemplo, el Gray nos mencionan 2 músculos. Y estos 2 músculos tú ya los has visto en lo que viene a ser Morfo 2. Empezamos con con el músculo piriforme. El músculo piriforme, o también llamado piramidal, va a originarse en lo que viene a ser en la cara anterior del sacro. Algunos dicen que se encuentra a los libros, perdón, dicen que se inserta o se origina en los agujeros sacros S2, S3 y S4. ¿Y qué es lo que sucede con este músculo piriforme, músculo piramidal, que tiene va a salir, tiene una porción intrapélvica, o sea, en la pared pélvica, y sale por el agujero ciático mayor y se viene a insertar en la parte se viene a insertar en la cara medial del trocánter mayor, ¿no? A nivel de la fosa trocantérica, ¿no? ¿Qué es lo importante de este músculo? Es que siempre te lo van a preguntar. ¿Cómo yo lo identifico? Fácil, mira. El músculo piriforme es el único músculo que vas a ver que va a estar pegado como chicle en la cara anterior del sacro y va a salir, ¿ya? Además que por encima de él vas a encontrar el plexo sacro. Me voy adelantando al plexo sacro, ¿ya? Vas a encontrar un conjunto de nervios, ¿ya? Si tú ves un conjunto de nervios que está por encima de un músculo, sin dudar alguna, es el músculo piriforme, ¿ya? Importante. Entonces, ¿cómo identifico? Fácil. Hay un conjunto de nervios, el cual es el plexo sacro, y está por encima de un músculo, es el músculo piriforme. Si te piden origen, cara anterior del sacro, su inserción en el borde medial del trocánter mayor, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este músculo piriforme? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que que la escotadura ciática mayor, cuando se encuentra delimitada por el ligamento sacroespinoso, todo esto viene a ser el agujero ciático mayor, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El músculo piramidal o músculo piriforme va a dividir este agujero ciático mayor en 2 porciones. Eso seguro lo habrás leído en Morfo 2 y ahora en Morfo 3. En un canal, como está por encima del músculo piriforme, se le va a llamar canal suprapiramidal. Y si está por debajo, e inferior, vas a encontrar el canal infrapiramidal. ¿Ya? Ahora te voy a decir qué es lo que pasa por cada uno, que me entiendas. Entonces, ¿qué es lo que conforma la pared posterolateral de la cavidad pélvica? Primero, el músculo piriforme. Origen, cara anterior del sacro. Si quieres sonar más chévere, vas a decir, ya, cara anterior del sacro, entre los agujeros sacros S2, S3, S4, y se inserta en lo que viene a ser el trocánter mayor, en el borde medial del trocánter mayor. ¿Ya? ¿Cómo lo identificas? Porque vas a ver por encima de él, anterior a él, el plexo sacro. ¿Bien? El otro músculo importante viene a ser el obturador interno. El obturador interno, ¿cómo lo vas a identificar? 2 cosas, ¿ya? 2 cosas. Uno, que se va a encontrar en la cara interna de lo que viene a ser la cavidad pélvica, y sobre todo, que vas a identificar primero esto. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este agujero? El agujero obturador. Excelente, el agujero obturador. Entonces,
¿Cómo yo voy a identificar? Yo sé que las muestras en el anfiteatro, al menos en Villa, algunas muestras están un poco deterioradas. Entonces, a veces por los nervios o el tiempo que te dan, tú un poco que te nublas. Entonces, tú vas a identificar lo siguiente. ¿Cómo identifico el músculo obturador interno? Es el único músculo en el cual tú vas a encontrar, de manera vulgar lo voy a decir, un hueco. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un músculo que tiene un hueco, ya, pues, músculo obturador interno. ¿Ya? Importante. Así yo lo identificaba, por ejemplo, con este de Morfo 3. Yo veo un músculo que tiene un hueco y sobre todo por ahí pasa un nervio, arterias, que es el van obturador. Pues simple, es el obturador interno. ¿Cuál es su origen? Es la superficie interna de la membrana obturatriz y regiones adyacentes, porque acá hay hueso, en las regiones adyacentes, y se viene a insertar en la cara medial del trocánter mayor en la fosa trocantérica. ¿Ya? Perdón, el piriforme, lo que me estaba confundiendo, se viene a insertar en el borde superior del trocánter mayor, ¿ya? Piriforme es en el borde superior del trocánter mayor. ¿Ya? Y el músculo obturador interno en el borde medial. Tienes que ser acá bien específico, porque casi la mayoría de los músculos que se encuentran acá van al trocánter mayor. ¿Ya? Entonces, tienes dos músculos, piriforme y obturador interno. El piriforme lo vas a identificar porque por encima de él, anterior a él, vas a encontrar el plexo sacro, y el obturador interno lo vas a identificar, ¿por qué? Porque tiene un hueco, ¿ya? Que es el agujero obturador en el cual vamos a encontrar el canal obturador. También, y esto es lo que voy a entrar ahora en detalle, a las aberturas de la pared pélvica. Las aberturas de la pared pélvica son tres. Tienes el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor y el conducto obturador. Como te dije, el agujero ciático mayor va a estar dividido en un canal suprapiramidal y infrapiramidal por el músculo piriforme. Por encima de lo que viene a ser el músculo piriforme, si es superior, voy a encontrar nervio, arteria y vena glútea superior. Fácil, pues, porque si está todo superior, es el van glúteo superior. Y si hay hacia abajo, si hay van glúteo superior, hay un van glúteo inferior. Entonces, por abajo del músculo piriforme va a pasar el van glúteo inferior y sobre todo el nervio ciático, nervio importante que va a inervar, que va desde su origen va radicular, va de L4 a S3 y va a inervar de manera el compartimiento posterior del miembro inferior, ¿ya? Entonces, eso es importante. Luego tengo el agujero ciático menor. ¿Qué es lo que pasa con el agujero ciático menor? Lo único que va a pasar viene a ser el van pudendo, nervio pudendo, vasos y nervios pudendos, ¿ya? Y te voy dando un adelanto para que me entiendas más adelante. Hay una imagen que está chévere. El único nervio que sale y vuelve a entrar para irse a la cavidad del periné viene a ser el nervio pudendo. El nervio pudendo sale por el agujero ciático mayor, rodea el sacro espinoso, el ligamento sacroespinoso, y vuelve a entrar por el agujero ciático menor. Es por eso que yo te decía que la espina ciática es un reparo anatómico importante para identificar el nervio pudendo, porque por ahí pasa el nervio pudendo, porque sale por el agujero ciático mayor y vuelve a entrar por el agujero ciático menor para dirigirse y inervar toda la parte del perineo. Hasta ahí, ¿me has entendido? Músculos y las aberturas que hay. Y se me está olvidando. El canal obturador ya lo vengo diciendo desde que empezó la clase y muchos quizás que están conmigo los lunes y martes en el anfiteatro, siempre les digo que si hay conducto obturador, pasa el van obturador, ¿no? Nervio y vasos obturadores. Nada más. ¿Tienes dudas, preguntas? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Disculpa, las tres aperturas de la pared pélvica son el agujero ciático mayor, agujero ciático menor, ¿y cuál era el tercero? Y el obturador, acá está, mira, te lo voy a subrayar. Está con negrita, perdón. Tienes el agujero ciático mayor, agujero ciático menor y el conducto obturador. Y el agujero ciático mayor se viene a dividir en dos por el músculo piriforme. El canal suprapiramidal, como está superior, pasa los vasos, el van glúteo superior y
Por debajo del músculo piriforme tienes el canal infrapiramidal por donde pasa nervio ciático y también el nervio pudendo que sale y también el van glúteo inferior. Importante. ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Chicos, Todo claro. ya, bacán, chévere. Ahora vamos a empezar con para ya terminar la parte muscular. ¿Les parece si damos un descanso de 5 minutos para que vayan a hidratarse? De repente coman, no se aburran. Entonces, en 5 minutos, 8:15 volvemos y seguimos con la última parte, la parte muscular y la parte de irrigación, y ya para terminar la pelimetría. ¿Ya? Entonces, 8:15 volvemos, chicos. Sí, Juan, ¿qué pasó? Ah, no, quería poner like, pero puse de mano arriba. Dale, no te preocupes. Dale, entonces 8:15 volvemos.
Bien, chicos, volvemos con la clase. Nos quedamos en lo que viene a ser suelo pélvico. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí. Bien, empezamos con lo que viene a ser ya el suelo de la pelvis. Esto sí lo preguntan y es importante que lo dominen bien. El suelo de la pelvis va a estar formado por dos cosas. Por una fascia pelviana, que vamos a ver más adelante de dónde va, y el diafragma pélvico. ¿Qué es lo que sucede con el diafragma pélvico? El diafragma pélvico, primero, quiero que dividan bien y diferencien bien suelo de la pelvis y diafragma pélvico, ¿ya? El diafragma pélvico va a estar, conformado por los siguientes. Por el músculo elevador del ano, el cual el músculo elevador del ano tiene tres porciones, el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal, y el músculo coccigio, que ya no es elevador del ano, el músculo coccigio, o también en algunos libros se denomina el isquiococcigio. Entonces, lo vamos a ver así, ¿ya? Así primero a grosso modo para que me entiendan, ¿ya? Entonces, vamos a verlo desde los músculos más superiores, porque esta es una vista superior. ¿Cómo sé que es una vista superior? Porque acá veo el sacro. Vamos a empezar desde la vista más superior y así tal cual en esta imagen que pueden ver acá, así tal cual lo van a ver en los anfiteatros. Y es muy importante que lo reconozcan. La estructura, el músculo más superior, por así decirlo, de la parte pélvica, viene a ser el músculo piriforme, ¿ya? Y como te dije, lo vas a reconocer por varias cosas. Lo vas a reconocer porque si te das cuenta, es un músculo. Voy a colocar un color, un músculo azul, un color azul, perdón. Primero, músculo piriforme es el más superior. ¿Cómo lo vas a identificar? Dos cosas. Primero, porque por encima de quién va a estar, plexo sacro, que dibujo horrible, y va a salir por ¿dónde? Por el agujero ciático mayor, ¿ya? Este es el agujero ciático mayor. Por ahí va a salir, ¿ya? Luego, debajo del piriforme voy a encontrar este músculo. Este músculo, si se dan cuenta, y si usamos un poco la imaginación, es un músculo que está por debajo del piriforme y tiene forma triangular, ¿ya? Y se viene a insertar en la espina ciática, que viene a ser, ¿quién? El músculo coccigio o isquiococcigio. Entonces, el más superior viene a ser el músculo piriforme, por debajo está el músculo coccigio, y todo lo que está por debajo, así a grosso modo, puedes colocar el músculo elevador del ano, ¿ya? Generalmente sus fibras del elevador del ano están muy juntas, por lo que a veces es difícil reconocerlo. Entonces, si te ponen un alfiler a este nivel o a este nivel, con que pongas el elevador del ano, se te va a contar, ya está siendo correcto, pero sería chévere y que seas un poco específico. Entonces, ¿cómo identificas el más superior? Piriforme. El piriforme sale por el agujero ciático mayor y anterior a él le vamos a encontrar parte del plexo sacro. Debajo del piriforme el músculo coccigio, el cual tiene una forma triangular, y debajo del músculo coccigio va a estar el elevador del ano. Además que el elevador del ano, la mayoría de su origen viene de esta parte, que viene a ser el arco tendinoso, que viene a ser una parte de lo que viene a ser de la fascia que cubre el músculo obturador interno, ¿no? Como ustedes saben, el obturador interno lo vas a reconocer por este agujero, ¿no? Por el agujero obturador. ¿Bien? Entonces, suelo pélvico, fascia y diafragma pélvico. El diafragma pélvico está conformado por el músculo coccigio y el músculo elevador del ano. Y a su vez, el elevador del ano se divide en iliococcigio, pubococcigio y pubo rectal. ¿Ya? Eso a grosso modo. Disculpe una pregunta. Sí. No entendí bien esa parte, o sea, todo lo que está mencionado, donde dice músculo elevador del ano, músculo coccigio, ¿son componentes del diafragma pélvico? Ajá, sí. El diafragma pélvico viene a estar dado por, o sea, el diafragma pélvico, porque también, el diafragma pélvico está conformado por dos cosas: el elevador del ano y el músculo coccigio. Pero a su vez, el elevador del ano se divide en tres: el iliococcigio, el pubococcigio y el pubo rectal.
nada más. Y el suelo de la pelvis está formado por la fascia pelviana y diafragma del Ajá. pélvico. Ujú. Ok, gracias. Dale. Vamos con lo siguiente. Voy a borrar un poco esto para que me entiendan mejor. Esta es otra imagen. Quiero que vean, esta es una imagen de una vista superior, ¿no? ¿Cómo sé que es superior? Porque acá encuentro el sacro y veo en la cresta ilíaca, las fosas ilíacas, ¿ya? Ahora voy a una vista inferior, ¿ya? Esta es una vista inferior. ¿Cómo sé que es una vista inferior? Esta es una imagen de la escandiliasis. Veo la sínfisis del pubis, veo la rama isquiopubiana y veo lo que viene a ser la tuberosidad isquiática, ¿ya? Entonces, acá solo voy a ver dos cosas, el músculo coccigio y el músculo elevador del ano. Yo te dije, ¿te acuerdas? Y a veces, mayormente, por ejemplo, conocen el Complete Anatomy, van a verlo tanto de una vista superior como de una vista inferior. Y se acuerdan que yo les dije de que la cavidad pélvica en la parte inferior, viene a estar tapizado, viene a estar van a sujetar las vísceras el diafragma pélvico, ¿no? Y el diafragma pélvico nos permite dividir lo que viene a ser la cavidad pélvica del periné. O sea, ese es un borde inferior. O sea, todo lo que está debajo del diafragma pélvico ya viene a ser periné. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar a este nivel, no? En una vista inferior voy a encontrar, por ejemplo, el músculo coccigio. ¿Te acuerdas que el músculo coccigio, yo te dije que tiene una forma triangular? Y lo tiene, mira, una forma triangular. Ahorita vamos a ver sus inserciones. Y luego tengo el músculo elevador del ano, ¿no? El iliococcigio, tengo el pubococcigio y el pubo rectal. Como por ejemplo, ya te voy adelantando, ¿cómo identifico el pubo rectal? Porque el pubo rectal le viene a ser un asa al recto, ¿ya? En forma de U. Ahorita vamos a ver una imagen mejor. Pero esto es una vista inferior, para que lo identifiquen tanto en una vista superior como en una vista inferior, ¿ya? Más que todo eso. Ahora vamos con el diafragma pélvico tal cual, ¿no? Empezaremos con el músculo coccigio o también denominado músculo isquiococcigio, ¿bien? Entonces, más que todo para recordar, ¿te acuerdas? Es el músculo el más superior, ¿te acuerdas? El músculo más superior que en esta imagen me puedo explayar mejor. Mira, el músculo más superior, el músculo que viene desde la cara anterior del sacro y sale por el agujero ciático mayor, mira, sale por el agujero ciático mayor. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo piramidal. ¿Cómo lo vas a identificar? Por lo que te dije, sale del agujero ciático mayor y sobre todo porque delante de él se va a formar, ¿quién es? El plexo sacro, ¿no? Y acá se forma el nervio ciático, ¿no? Que sale por el canal infrapiramidal. Bien, entonces el piriforme. El músculo coccigio. El músculo coccigio tiene una forma peculiar, ¿no? Tiene una forma triangular. Bien, viene a ser este. Y te lo preguntan, sí te lo preguntan, te ponen un alfiler y te ponen origen o inserción. ¿Cómo lo vas a identificar? Va a ser un músculo que está por debajo del músculo piriforme, tiene forma triangular y sobre todo si te permiten palpar, tú vas a palpar a este nivel y voy a encontrar la espina ciática. Entonces, si es un músculo debajo del piriforme, forma triangular y se inserta a la espina ciática, viene a ser el músculo coccigio, ¿no? Entonces tiene una forma triangular, media aplanada, y se va a insertar en la espina ciática, ¿no? Más que todo, y tiene una relación con el sacro espinoso. ¿Por qué? Porque algunos libros mencionan que el coccigio, el músculo coccigio está por encima del ligamento sacro espinoso, porque te acuerdas que el sacro espinoso también tiene una forma triangular. Ya, entonces por encima de él encuentro el músculo coccigio. Entonces, origen, espina ciática. Inserción, bordes laterales del sacro y del coxis. Mira, porque este es tu sacro y a este nivel está el coxis, ¿ya? Entonces, por eso es que también se le llama un poco el isquiococcigio. ¿Por qué? A mí me gusta un poco que entiendan, darle el porqué de los nombres, ¿ya?
tú sabes que eso se llama espina ciática o espina isquiática, ¿no? Entonces, isquio, porque sale de la espina isquiática, espina ciática, coxigio, porque se dirige hacia el coxis, ¿ya? Entonces, supongamos que estás en el examen, te coloca un alfiler a este nivel, tú no te acuerdas el nombre, pero sabes que no es piriforme, porque tú ya identificaste el piriforme, allá vas a decir, Manuel me dijo isquiocoxigio. ¿Dónde es su origen? Isquio, espina ciática. Coxigio se inserta en el coxis, ¿bien? En los bordes laterales del sacro y del coxis, pero cuando te pongas coxis está bien, ¿ya? Entonces ese es un poco para que relacionen un poco los nombres con su origen, inserción y de dónde a dónde van, ¿ya? Entonces en algunos libros lo pueden encontrar como coxigio o isquiocoxigio, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo identificas? Bajo el piriforme, forma triangular y porque va desde la espina ciática hasta los bordes laterales del sacro y del coxis. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Chicos? Todo claro, Doc, todo claro. Chévere. Entonces, ese es el músculo coxigio. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, una vista inferior, perdón, una vista superior, acá está el músculo coxigio. Forma triangular un poco. Inervado, más que todo, por el cuarto nervio sacro, que son ramas anteriores de S3 y S4, nada más. Entonces, lo que tienes que saber es reconocerlo, su origen e inserción. ¿Bien? Ahora vamos con el músculo elevador del ano. ¿Qué es lo que sucede con el músculo elevador del ano? El músculo elevador del ano, como bien te dije, viene a ser estas estructuras, ¿no? Si ves un poco de verde, así, ambos en cada lado, el elevador del ano. El elevador del ano viene a ser una masa muscular cuyas fibras están un poco orientadas hacia dirección oblicua, ¿ya? Y se extienden desde la parte anterolateral, o sea, anterior y lateral, desde la parte anterolateral, desde, por ejemplo, algunos ponen desde el arco tendinoso. Tú ves esta cosa blanca que viene a ser parte de la fase del obturador interno, a esto se le denomina arco tendinoso, ¿ya? ¿Se ve en las muestras? Sí se ve en las muestras. ¿Ya? Voy a borrar para que lo vean mejor. ¿Tú ves esta cosa blanca de acá? Esto, que viene a ser parte de la fascia del obturador, esto se denomina arco tendinoso. Entonces, los libros mencionan que el elevador del ano va desde la parte anterolateral, desde lo que viene a ser el arco tendinoso, y hasta lo que viene a ser a la parte del coxis, hasta parte del coxis más que todo, ¿no? Entonces, ese es el músculo elevador del ano. Empezaremos con el primero de todos y el más fácil de reconocerlo, ¿ya? Que viene a ser el iliocoxigio, ¿ya? Que se encuentra en la parte posterolateral del elevador del ano. Importante, ¿cómo lo vas a identificar? Entonces, tú primero identificas piriforme, identificas músculo coxigio, y por debajo del coxigio se supone que está el elevador del ano. Y el primer músculo que vas a encontrar es el iliocoxigio, ¿bien? El iliocoxigio, su origen viene a ser el arco tendinoso. Este arco tendinoso parte de la espina ciática, y se dirige hacia los bordes laterales del coxis. ¿Bien? Entonces se origina en el arco tendinoso una parte de la espina ciática y se va hasta los bordes laterales de las dos últimas vértebras del coxis. Y se viene a unir con el otro músculo del otro lado. Si este es el lado, por ejemplo, derecho, este es el lado izquierdo, entonces el músculo elevador el iliocoxigio del lado derecho se viene a unir en la línea media con el otro músculo iliocoxigio del lado izquierdo, para formar un ligamento que viene a ser el ligamento ano-coxigio, ¿ya? El ligamento ano-coxigio. Entonces, ¿cómo se ve? Esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Mira, esta es una imagen sacada del libro PRO, que es un libro de bibliografía que se les ha dado. Entonces, desde inferior vas a encontrar el piriforme. Por ejemplo, acá, ¿cómo sé que es el piriforme? Porque mira, sale por el agujero séptico mayor. Debajo, ¿quién está? El coxigio. Y debajo del coxigio, ¿quién está? El iliocoxigio. Bien.
Entonces, esa es una vista inferior y esta es una vista superior. ¿Bien? Y esta es una imagen que lo saqué de un artículo de cirugía en el cual nos permite, si podemos identificar, bueno, sé que se ve que es la imagen y la resolución, pero más o menos así se logra determinar que se ve el elevador del ano. Todo esto viene a ser la grasa, ¿no? Viene a ser parte de los compartimentos, ¿no? La fosa isquiorrectal, por ejemplo, que lo van a ver en la parte de periné, ¿no? Entonces, ese es el hilio coccígeo. ¿Dudas, preguntas con este músculo? ¿No? Bien, vamos ahora con el pubo coccígeo. ¿Qué pasa con el pubo coccígeo? El pubo coccígeo es importante porque, bueno, lo vas a encontrar, sé que en esta imagen se ve bonito, pero a nivel de la parte práctica, que todas estas fibras se encuentran fusionadas. Entonces, hay que un poco tener cuidado de dónde a dónde va, por eso es importante saber de dónde a dónde van. Entonces, el pubo coccígeo se viene a originar en la parte del cuerpo del pubis y parte del arco tendinoso, entonces el arco tendinoso, y se viene a insertar en la parte del ligamento anococcígeo, que el anococcígeo, ¿te acuerdas que lo formaba parte del músculo iliococcígeo del lado izquierdo y derecho? Se juntan y forman el ligamento anococcígeo. Entonces, el pubo coccígeo se viene a originar del cuerpo del pubis y se viene a insertar en el ligamento anococcígeo, ¿no? Importante, vas a ver que, por ejemplo, en el libro si has leído el Moore, te mencionan que el pubo coccígeo va a dar fibras para lo que viene a ser la próstata, que algunos libros lo mencionan como elevador de la próstata, y para la mujer, para el cuerpo perineal. Eso más que todo para que entiendas cuando leas el apartado de periné y del aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya con los órganos, por ejemplo, ya con estos órganos, puedo identificar, ¿no? Este es el pubo coccígeo, ¿no? Porque ¿de dónde va? Va desde arco tendinoso, cuerpo del pubis, y se viene a insertar a nivel del ligamento anococcígeo. ¿Bien? ¿Tienen dudas, preguntas con respecto a esto? ¿No? Chicos, tienen que preguntar esto si es que tienen dudas o no, porque esto es importante, a veces es un poco confuso a veces al momento de leerlo, porque a veces los libros difieren en su origen, inserción, pero con que sepas de dónde va lo general, lo vas a poder identificar en la práctica. ¿Bien? Bien, voy a suponer que no hay dudas. Por último, tenemos al pubo rectal. El pubo rectal es parte del elevador del ano. ¿Cuál es su origen? Va desde la cara posterior de la rama inferior del pubis, porque esta es la sínfisis del pubis, este es el cuerpo del pubis, y acá está la rama inferior del pubis. Entonces, va desde la cara posterior de la rama inferior y se viene a insertar en el esfínter anal externo. ¿Cuál es la importancia del pubo rectal? Esa es una imagen, por ejemplo, sacada, si no me equivoco, del PRO o del Moore. Va así, mira, para que me creas su origen, mira, cara posterior de la rama inferior del pubis, mira, viene, da la vuelta en forma de U y se inserta, ¿no? Este es del lado derecho y del lado izquierdo, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la importancia de esto? Es que va a formar una asa en forma de U que va a generar un ángulo a nivel del recto, ¿no? Es importante porque va a mantener la continencia fecal, ¿ya? Eso es lo que permite que, por ejemplo, tú tengas la continencia fecal. Entonces, esto es importante, ¿ya? Y esto se puede ver, por ejemplo, tú lo puedes, se dice de que esto lo puedes, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tus necesidades, esto se puede modificar para que des una evacuación necesaria. Es por eso que nosotros podemos, a voluntad propia, contraer nuestro músculo elevador del ano, ¿no? Y ahí está la importancia, ¿no? ¿Y qué es la importancia del elevador del ano? Sé que suena un poco raro, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que más que todo va a servir de sostén de las vísceras pélvicas, como puedes ver, vísceras pélvicas, divide también la cavidad pélvica del perine, y sobre todo que también mantiene también el cierre del recto, ¿no? Más que todo el pubo rectal. Entonces, si no me equivoco, vi una pregunta una vez en el parcial de teoría, ¿no? ¿Qué músculo se encuentra
o qué músculo se encuentra comprometido o involucrado en lo que es la parte de la continencia fecal, específicamente el pubo rectal. ¿Por qué? Porque le hace una asa, lo cual permite que el recto forme un ángulo, ¿no? Eso se llama la asa puborectal, ¿no? Es una asa y ese es el ángulo, que el libro, por ejemplo, de Pro en 80 grados, ¿no? ¿Dudas, preguntas con respecto al elevador del ano? Esta es una vista, por ejemplo, inferior, ¿no? Coccigio, mira, forma triangular, iliococcigio, este es el pubo coccigio y el pubo rectal, mira cómo viene. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Es por la porción inferior, me mencionaste, ¿no? Claro, mira, esta es una vista superior y esta es una vista inferior. Esta es una vista inferior porque, mira, ves la tuberosidad isquiática y la síntesis del pubis y la rama isquiopubiana. En todos los músculos te he puesto tanto una vista superior como una vista inferior para que puedas distinguir al momento de que tú leas o al momento de que tú lo veas en la práctica, ¿no? Porque a veces los docentes, fácil sería que a veces te lo coloquen en una vista superior, pero a veces te lo pueden colocar desde una vista inferior para que tú lo puedas ver. Y lo puedas diferenciar sobre todo, ¿no? Y es fácil, te das cuenta. Solo es ver de dónde van y lo sacas. Es como si estuviera sosteniendo el recto, ¿no? Casi a la altura del recto. Claro, Y la claro. pared anal. Ajá, es como que lo hace un hace, como que lo permite que esté, como su nombre dice, permite la continencia fecal, o sea, no permite que salga el contenido, ¿no? ¿Me entiendes? Y más que todo cuando tú contraes tu diafragma pélvico, o por ejemplo, en artículos te mencionan que esta tensión mecánica puede ser modificada cuando tú haces una presión intraabdominal, no es necesario para que tú puedas defecar, ¿no? En personas exprimidas, haces una presión intraabdominal, ¿no? En un término coloquial, pues sería cuando estás pujando y estás exprimido, entonces esto permite que cambie esto y tú puedas evacuar normalmente, ¿no? Entonces el cubo rectal te permite, ¿no? Ayuda a la defecación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, gracias, de verdad. Listo. Ahora vamos con lo que viene a ser, bueno, esta es una imagen que coloqué para que distingan un poco la diferencia entre la masculina y femenino. Femenino porque yo voy a encontrar tres cosas, el recto, el útero y pues por donde sale la orina, pues, ¿no? Entonces, si se dan cuenta es similar, ¿no? La diferencia es el contenido de los agujeros, ¿no? En cambio acá veo dos, el yato uretral y, por ejemplo, el yato anorrectal, ¿no? Acá encuentro tres, ¿no? Las mismas disposiciones. Ese es a nivel inferior, por ejemplo, y este es del hombre. Más que todo esto ya viene a estar dado para periné, porque acá vamos a encontrar, por ejemplo, los músculos bulboesponjoso y cavernoso, ¿no? Que ya corresponde el apartado al periné, pero más que todo para que entiendan que en hombres y mujeres hay una diferencia, ¿no? En cuanto a los yatos, ¿no? El hombre tiene 2 yatos y la mujer tiene 3 yatos, ¿no? Para que tú puedas diferenciarlo cuando tú leas, ¿no? Pero más que todo, eh, para que puedas entenderlo. Esto más que todo ya, estos músculos ya viene a estar dado para lo que es el apartado del aparato masculino, ¿no? A nivel del perineo, ¿no? Pero para que me entiendas a lo que estoy hablando. ¿Bien? Vamos con la fascia pélvica, o también se le denomina aponeurosis pelviana. Más que todo son hojas fibrosas que cubren las paredes de la pelvis, ¿no? De la pelvis menor, y también se divide en una fascia pélvica parietal de una fascia pélvica visceral. No sé si te acuerdas, y espero, y de repente hay algunos chicos que les he podido ayudar en lo que es la parte del anfiteatro. Yo les dije que como el abdomen y la pelvis no hay algo que los pueda dividir la cavidad abdominal de la cavidad pélvica, quiere decir que todo el contenido va a bajar por acá, no es que hay una división propiamente dicha. Y te acuerdas que a nivel de lo que viene a ser el abdomen, está la fascia transversalis. La fascia pélvica viene a ser la continuación de la fascia transversalis. Viene a ser la continuación de la fascia transversalis. En esta imagen, ¿cuál es la fascia pélvica? La fascia pélvica viene a ser estas líneas punteadas que tú ves aquí. Por eso te digo que hay una parte parietal que tapiza pues la musculatura, la parte de los huesos, y una
fascia pélvica visceral, ¿no? Que tapiza propiamente dicho las vísceras, ¿no? Entonces, la fascia pélvica, para que al momento que tú lo leas le puedas entender, viene a ser la continuación de la fascia transversalis. Más o menos viene así, mira. ¿Te acuerdas que la fascia transversalis viene así? Entonces, supongamos que acá está el abdomen. Entonces viene así, mira, fascia transversalis, ingresa a la cara pélvica y se llama fascia pélvica, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Entonces hay una fascia pélvica parietal y una fascia pélvica visceral, ¿no? La fascia pélvica parietal, al igual que todas las fascias que hemos visto tanto en el tórax y el abdomen, perdón, en parietal o visceral, es que la parietal va a recubrir las paredes de la pelvis, ¿no? Y por eso es que te digo que se continúa de la fascia transversalis, ¿no? Y por ejemplo también es que la fascia pélvica visceral va a envolvernos las vísceras, ¿no? En este caso, este es de una mujer porque encuentro acá la vejiga, el útero y el recto, ¿ya? Y lo de azul es el peritoneo. Ahorita vamos a ver una imagen a mayor detalle. Esta es la fascia pélvica, miren. Esta es ya una vista superior. Este es el recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. Y acá, a este nivel, debería haber fascia transversales, ¿sí o no? Fascia transversalis. Y cuando ingresa a la cavidad pélvica, ya se denomina fascia pélvica. Entonces, algo simple, algo tranquilo, en el cual no más que todo quiero para que me entiendan, ¿no? Algo importante es que la fascia visceral también va a entrar en contacto, es parte de la fascia visceral y la fascia pélvica, perdón, fascia pélvica y fascia visceral, es que van a entrar en contacto y van a formar lo que viene a ser un arco tendinoso de la fascia pélvica. Todo esto viene a ser el arco tendinoso. ¿No te acuerdas que viene así? Por las paredes y por las vísceras, en algún momento se van a unir a nivel y van a formar el arco tendinoso pélvico, el arco tendinoso de la fascia pélvica, ¿no? Se van a unir. Y ese arco tendinoso va a formar lo que son tabiques o fascias que va a separar, por ejemplo, ¿no? En este caso de la mujer, van a formar tabiques que separan, por ejemplo, la vejiga del útero, el útero del recto, ¿no? No es que estos órganos están en contacto, ¿no? Sino que este arco tendinoso de la fascia pélvica va a formar estos tabiques, se van a engrosar para que estos estén separados, ¿no? Más que todo esto, en esta imagen lo que quiero dar a entender. Peritoneo. Importante. Peritoneo, tú te acuerdas que tapiza lo que viene a ser un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. Entonces, como no hay algo que permita dividir cavidad abdominal, cavidad peritoneal, todo lo que viene de cavidad abdominal va a llegar de una u otra forma a la cavidad pélvica. Entonces, esto es el peritoneo. Acá vamos a encontrar femenino, vejiga, útero y recto, masculino, vejiga, próstata y recto. ¿Y qué es lo que sucede con el peritoneo? El peritoneo se continúa en la abertura, superior, va a entrar a la abertura superior. ¿Cuál es la abertura superior? Todo esto es la abertura superior, ¿no? Promontorio, línea terminal, del pubis, ¿no? Entonces, también va a ingresar, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a tapizar algunas zonas de las vísceras, pero se va a reflejar, ¿no? Va a envolver ciertas vísceras, pero se va a reflejar, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser en la mujer, tapiza lo que es la parte superior de la vejiga, se refleja, tapiza lo que es el fondo del útero, sigue, a nivel de lo que viene a ser el cuello, se refleja, y se refleja en la cara anterior del recto y continúa hacia arriba para seguir la parte posterior del abdomen. Y esto se le conoce a los fondos de saco. Entre útero y vejiga está el fondo de saco vesicuterino. Y entre el recto y el útero está el fondo de saco rectouterino, o también denominado fondo de saco de Douglas, el cual es la porción más inferior, o sea, la más profunda, por así decirlo, del peritoneo en la mujer. En el hombre, casi lo mismo, el peritoneo viene, baja, tapiza la parte superior de la vejiga, se refleja, algunos libros mencionan que se refleja a nivel del ángulo vésico diferencial,
sube por la cara anterior del recto y forma lo que viene a ser el fondo de saco recto vesical. Importante porque a veces cuando hay sangrados, a veces la sangre viene a depositarse a este nivel, ¿no? Y es peligroso. El peritoneo sobre todo también va a tapizar lo que viene a ser estructuras vasculonerviosas, ¿no? Como por ejemplo, ya vamos a ver la irrigación de las arterias ilíaca externa, ilíaca interna, el uréter propiamente dicho, ¿no? Entonces, más que todo esto. Y esta es una imagen, por ejemplo, para que me entiendan mejor. En una vista, en un corte sagital, por ejemplo, todo lo de amarillo es, viene a ser este peritoneo, ¿no? Acá está el sigmoides, que viene peritoneo, 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 se refleja. Vamos a la cara anterior, ¿ya? Cara anterior. Es la vejiga, útero y recto, ¿ya? Entonces, el peritoneo viene, tapiza la parte anterior, viene a nivel de la vejiga, tapiza el borde, la parte superior de la vejiga, se refleja en el útero, en el fondo del útero, formando el fondo de saco vesicouterino, luego va hacia atrás, se refleja otra vez, sube por la cara anterior del recto, y sigue, continúa su recorrido. Entonces, ese es el fondo de saco de Douglas, ¿ya? Importante. Esta es una vista, creo que mejor para que me entiendan, ¿no? Y, por ejemplo, cuando lean recto, te van a decir que los 2/3 está tapizado por el peritoneo y el tercio distal no está tapizado, pues porque te das cuenta, ¿no? No llega el peritoneo, porque llega solo hasta los 2/3 del recto. ¿Tienen preguntas? Chicos, Todo claro. Disculpe, ¿qué dijo que era? ¿Cuál era la importancia del arco de Douglas? no, arco no, fondo de saco de Douglas. Ah, Este es el fondo de saco de Douglas. No confundir con el arco de Douglas que se encuentra en lo que es el estuche de los rectos. Este es el fondo de saco de Douglas, en el cual la importancia es que esta es la parte más inferior del peritoneo. Si te das cuenta, este está a este nivel y otro está a este nivel. Entonces, esta es la parte más inferior del peritoneo. Eso es más que todo. gracias. Ahora vamos con lo que viene a ser pelvis femenina y masculina. La pelvis femenina y masculina se vienen a diferenciar en varias formas. Primero, por el peritoneo, ¿no? Que el peritoneo va a cubrir, va a haber dos fondos de saco, ¿no? El vesicouterino y el rectouterino. En cambio, en el hombre vamos a encontrar solo el vesicorrectal. ¿Qué es lo que sucede? Las diferencias, ¿no? Como yo sé que es una pelvis femenina, una pelvis masculina. Bueno, primero voy a ver el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico, más que todo, en las mujeres es más amplio, es más obtuso, ¿ya? En cambio, en el hombre es más agudo, ¿no? Como pueden ver en esta imagen. Este es femenino y este es masculino, ¿ya? Sobre todo, libros mencionan que la abertura superior en las mujeres, la abertura superior en las mujeres tiene una forma circular. En cambio, en el hombre se menciona que tiene una forma de corazón, ¿ya? También se habla, por otra forma de poder reconocerlo son las espinas ciáticas. En la mujer se dice que las espinas ciáticas son romas, y pues tiene sentido, pues, ¿no? Porque por acá va a pasar el, el, el bebé cuando se dé a luz, entonces no tiene que ser puntiagudo para que no genere alguna, para que no golpea al bebé, ¿no? En cambio, en el masculino se menciona que son espinas ciáticas, terminan en punta. Entonces, en punta en Roma, el ángulo subpúbico y la abertura, ¿no? También se habla que, por ejemplo, los huesos pélvicos en el hombre son más gruesos a diferencia del femenino. Pero más que todo quiero que se queden con estas tres diferencias. La abertura, el ángulo subpúbico y las espinas ciáticas. Más que todo van a poder diferenciar más por el ángulo subpúbico, ¿no? Y este es un cuadro de manera de resumen para que puedan entender algunas diferencias, ¿no? Si bien es cierto, algunos libros y artículos mencionan grandes diferencias, pero más que todo esto es a grosso modo para que ustedes puedan identificarlo al momento que estén en el anfiteatro. ¿Bien? ¿Tienen dudas?
Creo que no. Bien. Ay, puta, se me olvidó animar esto. Ah, ya. Vamos ahora con el plexo sacro. Ustedes, en esta imagen que pueden ver acá, ya hemos visto, en la semana pasada han visto con Raúl lo que viene a ser el plexo lumbar, ¿no? Que vamos a encontrar el L1, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal, que de manera de resumen, ¿te acuerdas que yo les, y algunos seguro estarán, algunos chicos que yo estoy con ellos en el anfiteatro, que una manera de distinguir el ilio hipogástrico del ilio inguinal es su recorrido? El ilio hipogástrico va a estar por encima de la cresta ilíaca. En cambio, el hilo inguinal va a bordear la cresta ilíaca, ¿no? Para llegar a la parte inguinal por el anillo superficial e innervar, ¿no? El escroto, ¿no? O en las mujeres, los labios mayores, ¿no? Luego tienes el cutáneo femoral lateral que se encuentra por encima del músculo ilíaco y pasa por la escotadura innominada. Luego tienes el genito femoral que está por encima del músculo psoas, lateral al psoas está el esternero femoral y en medial encuentras el obturador. Este es el plexo lumbar. Pero ahora entremos al plexo sacro. ¿Qué pasa con el plexo sacro? Los plexos sacros, como ustedes pueden ver, están situados en la parte posterolateral de la cavidad pélvica. Y te acuerdas que yo te dije una forma de cómo identificar que estoy viendo el piriforme, es que más que todo se vienen a discurrir por el plano anterior del músculo piriforme. Mira, y cuadra, ¿sí o no? Músculo piriforme se origina en la cara anterior del sacro, sale por la escutadura asiática y vas a ver este plexo sacro. Entonces, ¿se ve en las muestras del anfiteatro? Sí, sí se ven en las muestras del anfiteatro. Entonces, es una manera fácil de poder distinguirlo. El plexo sacro está conformado por los ramos anteriores de S1 a S4 y por el tronco lumbosacro. Y acá quiero hacer énfasis y algo para que me entiendan. L4, si bien es cierto, forma parte del plexo lumbar. Sin embargo, a los chicos que, por ejemplo, yo les he dicho que L4 tiene una rama superior que forma parte del plexo lumbar y una rama inferior, la cual esta rama inferior se viene a unir con L5 y viene a formar el tronco lumbosacro. Entonces, el plexo sacro está formado por el tronco lumbosacro y los nervios S1, S2, S3 y S4. Y estos nervios, si se dan cuenta, van a formar desde L4 a S3, van a formar el famoso nervio ciático, ¿no? El nervio ciático, más que todo para darles a entender, es el nervio, se dice que es el nervio más grueso de todo el cuerpo, ¿no? Que va desde L4 a S3, se forma, por ejemplo, también por encima del piriforme. Miren, podemos ver una manera también de distinguirlo, ¿no? El plexo sacro y el nervio ciático. Y se va hacia el canal infrapiramidal para inervar el compartimiento posterior del miembro inferior. ¿Bien? ¿Qué sucede con el otro nervio del plexo sacro? El nervio pudendo. El nervio pudendo, como podemos ver, se va a originar también de S2 a S4. Miren, pero son las divisiones anteriores. Miren, S2, S3, S4, sus divisiones posteriores forman el ciático. No sé si me están entendiendo hasta acá. S1, S2, S3, S4, S2, S3, S4, sus divisiones posteriores van a formar el nervio ciático, pero sus divisiones anteriores forman el nervio pudendo. S2, S3, S4, divisiones anteriores, el nervio pudendo. Entonces, si te preguntan cuál es el origen radicular del nervio pudendo, divisiones anteriores de los nervios S2, S3, S4, porque las divisiones posteriores van a formar parte de lo que es el nervio ciático. Similar a lo que yo les decía a chicos en el anfiteatro, que quizás algunos están, de repente me pueden confirmar, como cuando yo les decía, que el femoral y el nervio obturador se vienen a originar, ¿no? De L3, L4, me parece L2, L3, L4, pero el femoral son de las divisiones posteriores, en cambio el obturador de las divisiones anteriores. Hasta ahí, ¿me han entendido más o menos con lo que quiero hablar del plexo sacro? Plexo sacro, tronco lumbosacro, que está conformado por el ramo inferior del L4 y el L5 forman el tronco lumbosacro, y los nervios S1, S2, S3, S4
forman parte del plexo sacro. Nervios del plexo sacro voy a encontrar los principales, el ciático, el cual es el nervio más grande, como lo vas a identificar por encima del piriforme, canal infrapiramidal, y las divisiones anteriores, el nervio pudendo. Sí, Joel. Sí, ¿quiénes formaban el nervio pudendo, habías dicho? ¿Cuáles eran? El nervio pudendo, su origen radicular son las divisiones, mira, estos son los nervios, tiene una división posterior y anterior. Las divisiones anteriores de S2, S3 y S4 forman el nervio pudendo, el cual, como ves acá, sale por el agujero ciático mayor en el canal infrapiramidal. ¿Ya? ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ya, ya. Y en esta imagen quiero que te das cuenta lo que yo te decía. Mira, el nervio pudendo, formado por divisiones anteriores de S2, S3, S4, sale por el agujero ciático mayor, sale por el agujero ciático mayor, y mira, sale, se encuentra posterior, porque este es el músculo coxígeo, y por detrás está el ligamento sacroespinoso. Entonces, bordea estas dos estructuras y vuelve a entrar por el agujero ciático menor, y va a inervar el perineo. Y te estarás preguntando, ya, ¿y eso para qué me sirve, no? ¿Por qué? Porque cuando tú hagas tu tacto vaginal, ay, cámara, perdón, para que me entiendan, cuando tú hagas tu tacto vaginal, tus dos dedos de esta manera, en tu serus, vas a palpar, vas a entrar a lo que es, vas a palpar la cavidad pélvica a los costados, y vas a palpar primero lo que viene a ser la espina ciática. Si tú palpas la espina ciática, tú sirve de referencia, de reparo anatómico, para que tú puedas aplicar anestesia a ese nivel. ¿Por qué? Porque tú sabes por anatomía que a ese nivel está recorriendo el nervio pudendo. Entonces, el nervio pudendo sale por el agujero ciático mayor, pasa por la espina ciática y vuelve a entrar por el agujero ciático menor para inervar a lo que viene a ser las estructuras del perineo. Entonces, cuando yo haga mi tacto, voy a palpar las espinas ciáticas, yo palpo la espina ciática, identifico la espina ciática, puedo aplicar la anestesia a ese nivel. ¿Bien? Otras estructuras que vamos a encontrar también del plexo sacro, que ya lo han visto en Morfo 2, viene a ser el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior va a inervar lo que viene a ser el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, ¿no? Por ejemplo. También tienes el nervio obturador, y bueno, más que todo son otros nervios que lo cuentan más que el Gray también lo mencionan, pero en particular con que te quedes cómo se forma el plexo sacro y por dónde, está chévere y lo vas a poder identificar al momento de identificarlo a nivel del anfiteatro. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? Chicos. No, voy a suponer que no. Vamos con la irrigación. ¿Qué es lo que sucede con la irrigación? Tú ya sabes y hemos visto que la aorta tiene una porción torácica y cuando pasa por el hiato aórtico a nivel de T12 se hace abdominal. Ya hemos visto y han visto con Raúl la aorta abdominal, ¿no? Sus ramas intraperitoneales, ¿no? El tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Ya la semana pasada también las arterias renales, ¿no? También las arterias suprarrenales y las frénicas, ya hemos visto, la sacramedia también. Ahora vamos a ver sus ramas terminales. ¿Qué es lo que sucede? La aorta abdominal, a este nivel, los libros mencionan que a nivel de L4 se bifurca en una arteria ilíaca común del lado derecho y ilíaca común del lado izquierdo. A su vez, esta arteria ilíaca común del lado derecho se viene a dividir en lo que viene a ser la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. En este caso, la arteria que va a tomar renombre para la cavidad pélvica viene a ser la
arteria ilíaca interna. Pero para que entiendan, la arteria ilíaca, perdón, la arteria ilíaca externa pasa por el ligamento inguinal, el cual, chicos, ¿de dónde va el ligamento inguinal? De la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. Excelente. Siempre digo esto porque siempre les preguntan. Entonces tienen que dar finos para práctica. Entonces pasa el ligamento inguinal y la arteria ilíaca externa se vuelve, ¿quién? Arteria femoral. Bien. ¿Qué es lo que sucede también? Una rama de la arteria ilíaca externa es la arteria epigástrica inferior, que acá se encuentra. La arteria epigástrica inferior, que sí se ve en las estructuras anatómicas, sí se ve esta arteria epigástrica inferior. ¿Te acuerdas por dónde pasaba? Pasa por la cara posterior del recto del abdomen y se anastomosa con la epigástrica superior, que viene a ser rama terminal de la torácica interna, ¿no? Entonces se anastomosa, ¿no? Entonces la epigástrica inferior sale de la arteria ilíaca externa. Pero ahora vamos a entrar con lo que viene a ser la arteria ilíaca interna, la cual es la importante en esta característica. La arteria ilíaca interna, los libros mencionan de esta manera, que la arteria ilíaca interna se viene a dividir en dos cosas. En la mayoría, generalmente se divide en un tronco anterior y en un tronco posterior, ¿no? Generalmente la arteria ilíaca interna se va a originar en el borde inferior de la quinta vértebra lumbar, ¿no? Y el tronco posterior va a originar, voy a colocarlo así. Entonces, la arteria ilíaca interna tiene un tronco posterior y un tronco anterior. Del tronco posterior tú vas a identificar tres arterias: la glútea superior, la sacra lateral y la iliolumbar. ¿Ya? Y del tronco anterior van a salir todas aquellas arterias que son prestan irrigación a lo que son a las vísceras. Vamos a empezar en el tronco posterior. La primera es la iliolumbar. Lo ves acá en esta imagen del PRO y lo ves acá me parece que no está en el gray. En el PRO, la arteria iliolumbar. ¿Qué es lo que sucede con la arteria iliolumbar? Me parece que en Villa esta estructura se ve sobre una estructura anatómica, y en norte por el doctor Chávez que ha disecado. ¿Cómo yo voy a identificar la arteria iliolumbar cuando se me presenta en una estructura anatómica? Es que de todas las arterias, si te das cuenta, todas las arterias de la cavidad pélvica, todas van hacia la parte inferior. Sin embargo, la iliolumbar es la única arteria, es la arteria rebelde, el cual se va hacia arriba, se va a ascender, ¿no? Entonces, la arteria iliolumbar se viene a originar de la cara posterior del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Va a ascender lateralmente, ¿no? Va a salir por la abertura, por el estrecho superior, ¿no? Y va a cruzar lo que viene a ser el promontorio, como podemos ver, y va a llegar al nivel de la fosa iliolumbar entre el nervio obturador y medialmente por el tronco lumbosacro, y se va a dividir, ¿no? Con lo que viene a ser la iliolumbar. Algunos libros mencionan que la arteria iliolumbar se va a dividir en tres ramas, ¿no? Una rama lumbar, una rama ilíaca y una rama espinal, ¿no? Porque se dice que la arteria lumbar va a dar ramas que van a entrar por el agujero sacro y van a ir al conducto sacro, donde se encuentra parte de la caudequina, ¿no? Que es parte de la médula espinal, ¿no? Luego tenemos las sacras laterales. Las sacras laterales se dice que se originan dos, de la división posterior, del tronco posterior de la división posterior de la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, estas sacras laterales van a entrar por los agujeros sacros, como pueden ver acá, miren. Más o menos, este nivel va a ingresar por los agujeros sacros y van a irrigar también lo que viene a ser parte de la médula espinal, ¿no? Y se anastomosan también con la arteria sacramedia, ¿no? Esta es la sacramedia. La sacramedia, ¿te acuerdas de dónde venía? Esta es la aorta,
se divide en ilíaca común, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y la sacra media nace de la cara posterior de la aorta abdominal y desciende, ¿no? Entonces también va a prestar irrigación a los agujeros sacros. Eso es en cuanto a lo que viene a ser las ramas del tronco posterior. ¿Tienes alguna duda o pregunta en ese nivel? Disculpa, ¿cuáles eran las tres ramas del tronco posterior? Dijiste ilio lumbar, Las sacro tres ramas del lateral. tronco posterior es la glútea superior, la sacra lateral y la ilio lumbar. Ah, gracias, se me está olvidando la glútea superior. ¿Qué es lo que sucede con la arteria glútea superior? La arteria glútea superior es va a pasar por encima del piriforme. Vamos a ver si acá lo han colocado por encima del piriforme. Mira, es decir, identificas el músculo piriforme, voy a colocarlo con color amarillo, más o menos aproximadamente es así, el músculo piriforme. Identificas el músculo piriforme. Por encima del músculo piriforme está el canal suprapiramidal. Y por ahí va a pasar el van glúteo superior. Y el van glúteo superior encontramos la arteria glútea superior. Entonces, un reparo anatómico para identificar la arteria glútea superior es que la arteria glútea superior va a pasar entre dos estructuras, entre el tronco lumbosacro, y el nervio S1. Entonces, si tú ves una arteria que se mete entre el tronco lumbosacro y el S1, ves una arteria que se mete, está por encima del piriforme, es la arteria glútea superior. La preguntan, sí, siempre la preguntan a nivel de las prácticas, entonces es una manera que tú puedas reconocerlo. Arteria que está entre el tronco lumbosacro y S1, sin duda alguna, es arteria glútea superior. ¿Bien? Esas son las tres ramas del tronco posterior: glútea superior, sacras laterales e ilio lumbar. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno. Vamos ahora con el tronco anterior que nos va a presentar por así decirlo, todas las ramas viscerales, ¿no? La primera rama viene a ser mayormente lo van a encontrar en algunos libros como un tronco común, que es la arteria umbilico-vesical. Este tronco llamado umbilico-vesical pues, se nos va a dar dos arterias. Una arteria umbilical, que en la vida fetal fue la arteria umbilical, pero ahora nosotros mismos no hay arteria umbilical, se le va a llamar ligamento umbilical. Bien, ligamento umbilical. Y el ligamento umbilical va a ascender por la pared anterior del abdomen hasta el nivel del ombligo, pues, ¿no? Y del tronco umbilico vesical sale la vesical superior. ¿Cómo yo identifico la vesical superior? Fácil. Primero, identificas la vejiga. Identifico la vejiga, voy a encontrar el polo superior o un polo inferior. El polo superior, si ves una arteria que va a la parte más superior de la vejiga, es la vesical superior, ¿bien? La vesical superior. Entonces, tronco umbilico vesical, arteria umbilical, que a nosotros ahora se llama ligamento umbilical, y luego sale la arteria vesical superior, que viene a irrigar las porciones del polo superior de la vejiga, ¿ya? Luego tenemos la vesical inferior. La vesical inferior. ¿Cómo yo identifico la vesical inferior? La vesical inferior va a irrigar la porción inferior de la vejiga. Por algo tiene su nombre, superior e inferior. Entonces tú identificas vejiga, el polo superior, y ves una arteria, ya. Y es sobre todo la primera rama de la arteria ilíaca interna del tronco anterior, es vesical superior, y luego tienes la vesical inferior. ¿Qué es lo que sucede con la vesical inferior? Vamos a ver si es que... Lo que pasa es que con la vesical inferior, en los libros van a ver que si es hombre o mujer va a haber una rama diferente. En este caso, como es esta imagen es de un hombre, en el caso de los hombres nos va a dar una arteria, que es la arteria prostática. ¿Por qué? Porque anatómicamente, ya adelantándome a la clase de vísceras, la vejiga, en la parte inferior voy a encontrar esto, la próstata. Entonces, si la arteria vesical inferior irriga el polo inferior de la vejiga, también va a dar una rama a la próstata que se encuentra debajo de la vejiga, ¿no? En cambio, si es mujer, la arteria vesical inferior, en la mayoría de las veces,
nos va a dar lo que es una arteria vaginal, ¿no? Porque detrás de la vejiga va a estar el canal vaginal, el útero, y por debajo del útero el canal vaginal. ¿Bien? Entonces, esa es una diferencia de la vesical inferior. En hombres nos va a dar la prostática y en la mujer nos va a dar la arteria vaginal. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Bien. Entonces, continúo. Luego, la otra arteria viene a ser la arteria rectal media. La arteria rectal media generalmente va a salir del tronco anterior de la ilíaca interna para darle irrigación al recto, porque el recto va a recibir irrigación de tres arterias principales. La rectal superior, que tú ya la conociste en abdomen, que va a ser rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Ahora estás conociendo la rectal media, que nace directamente de la arteria ilíaca interna. Y la arteria rectal inferior, ya me voy adelantando, que viene a ser rama de la arteria pudenda. Estas tres arterias, rectal superior, media e inferior, vienen a irrigar el recto. Bien. Luego tienes la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior generalmente la ves. Sí, Bernuy, ¿qué pasó? Disculpe, ¿puedo repetir la inervación? Digo, la irrigación del músculo. Ah, ¿del recto? Sí. Sí. El recto va a tener irrigación de tres arterias principales. Primero, de la rectal superior, que es rama terminal de la mesentérica inferior. La rectal media, que la estás conociendo ahora, que es rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Y sobre todo también la rectal inferior, que es rama de la pudenda interna. Bien, esos van a irrigar el recto. ¿Qué es lo que sucede también ahora? Una de las ramas es, si hay glúteo superior, hay glúteo inferior. La glúteo inferior, ¿cómo lo voy a reconocer? Bien, la glúteo inferior lo vas a reconocer porque se va a entrar entre dos nervios, entre S1 y S2. Bien, entre S2 y, claro, entre S1 y entre S2, perdón, entre S2 y S3, ¿bien? Mayormente entre S2 y S3 va a entrar la arteria glútea inferior. Entonces, ¿cómo identifico a las glúteas? La arteria glútea superior, ¿entre quiénes van a pasar? Entre el tronco lumbosacro y S1, lo puedes ver acá. La arteria glútea inferior pasa entre S2 y S3 y sale por el agujero ciático mayor por debajo del piriforme en el canal infrapiramidal. ¿Ya? Y la arteria pudenda, generalmente tú vas a ver en las estructuras anatómicas que va a haber dos arterias. Si ves una arteria que penetra entre S2 y S3, es glúteo inferior. Y la otra arteria que también sale de un tronco, de un mismo tronco, porque lo que pasa es que la glútea inferior y la pudenda generalmente salen de un tronco común. ¿Ya? Si ves que de ese tronco común una arteria está entre dos nervios y es S2, S3, es glúteo inferior. Y la otra que no penetra ni uno y solo se dirige por debajo del piriforme, y sobre todo que su recorrido es el igual que el nervio pudendo, va a salir por el agujero ciático mayor y vuelve a entrar a lo que es por el agujero ciático menor para irrigar las estructuras del perineo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno. Y si fuera mujer, la arteria ilíaca interna nos va a dar otra rama, que es la arteria uterina. Que bueno, en este caso, bueno, me pasó a colocar la imagen, pero para que tengan entendido. Esas son las ramas de la arteria ilíaca interna. Tronco posterior, glúteo superior, sacro lateral e ile lumbar. Y tronco anterior, pues todas las arterias viscerales, de las cuales la que sí me tienen que primero reconocer y les va a servir de manera de guía es la primera rama, que es el tronco umbilico vesical, que me va a dar, en nuestro caso, como somos personas, somos ya adultos, se va a llamar el ligamento umbilical y te va a dar la vesical superior, ¿ya? Importante. ¿Por qué te he puesto esta imagen? Voy a borrar, vamos a ver. Disculpa, una pregunta. Entonces, la arteria vesical superior es rama de la arteria umbilico vesical, ¿vale? Sí, lo que pasa es que generalmente, y esto mayormente lo he visto en cadáveres de Villa,
que sale de un tronco común, y este se denomina el tronco umbilico-vesical. Y el tronco umbilico-vesical te va a dar el ligamento umbilical, porque ya no somos fetos, pues ya no se llamaría arteria umbilical, y la vesical superior, ¿no? Pero también puede haber casos que sale directamente de la arteria ilíaca interna, ¿no? No de un tronco común. Pero para que tengas en cuenta, no en villa más que todo, vas a verlo así que sale de un tronco común, que es el tronco umbilico-vesical. ¿Sí? ¿Sí? ¿O te confundí más? Sí, está bien, gracias. Ya. ¿Por qué te he puesto esta imagen? Bien, quiero que reconozcas lo siguiente. Arteria ilíaca común, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna. Ya. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que la arteria ilíaca externa da una arteria que asciende y pasa por el borde, perdón, por la cara posterior del músculo recto del abdomen, que se denomina la epigástrica inferior? Y también te dije que de la arteria ilíaca interna también va a salir, en la mayoría de los casos, la arteria obturatriz, ¿no? Que la arteria obturatriz, tú te acuerdas que yo te dije al principio de la clase que pasa por el agujero obturador, ¿no? Porque acá se encuentra el músculo obturador. Entonces, en ese agujero va a pasar el agujero obturador, va a pasar el vano obturador, ¿no? Y entre ellos está la arteria obturatriz, el cual es rama de la arteria ilíaca interna, en la mayoría de los casos. Sin embargo, en un 20% algunos papers mencionan, la arteria obturatriz a veces también puede nacer de la glútea superior. Pero quiero darte un dato importante, y es que algunos libros lo han encontrado como la arteria obturatriz aberrante o accesoria. ¿Qué es lo que sucede con esta arteria obturatriz aberrante o accesoria? La arteria obturatriz aberrante o accesoria, vamos a borrar para que lo entiendas, ¿de dónde van a nacer? Como te dije, generalmente la arteria obturatriz debería nacer de la arteria ilíaca interna, es la epigástrica inferior. Sin embargo, la arteria obturatriz aberrante o accesoria va a salir de la epigástrica inferior y va a entrar al canal obturador. ¿Ya? Es importante. ¿Qué es lo que sucede? Arteria obturatriz aberrante, y se ven los cadáveres, sí se ven los cadáveres, que sale de la epigástrica inferior. Tú reconoces que es epigástrica inferior porque reconoces la arteria ilíaca externa. Entonces, una rama de la epigástrica inferior viene a ser la arteria obturatriz, que en este caso viene a ser la arteria obturatriz aberrante. ¿Por qué? Porque normalmente debería salir de la arteria ilíaca interna, pero también en algunos casos la arteria obturatriz aberrante y va a coincidir con que la arteria obturatriz, que debería normalmente salir de la ilíaca interna, a veces van a haber personas que van a tener esto, una anastomosis de la arteria obturatriz accesoria y de la arteria obturatriz, ¿ya? Eso quiero que importante lo leas porque en algunos libros mencionan esto y te puedes confundir. Entonces, normalmente la arteria obturatriz debería salir de la arteria ilíaca interna. Sin embargo, cuando sale de la epigástrica inferior, se denomina arteria obturatriz, la arteria obturatriz aberrante. Pero a veces también se viene a anastomosar y se denomina la arteria obturatriz accesoria. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Cuando lleves cirugía, cuando lleguemos a cirugía, esto es importante porque algunos cirujanos olvidan esto, y al momento de que están en plena cirugía, esta persona, supongamos que no tienen en cuenta esto y laceran esta arteria, pues pueden comprometer bastante porque están lacerando una irrigación importante que viene de la epigástrica inferior y la obturatriz. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Cómo se dice? Diferencias anatómicas que hay, ¿no? ¿Me has entendido hasta ahí lo que es irrigación? Sé que la última parte es un poco confusa, pero para que entiendas cuando leas los libros, ¿no? Bien. Y esto es lo que yo les decía de la irrigación del recto. La irrigación del recto viene de tres, ¿no? La rectal superior, ¿de dónde viene? De la rama terminal de la mesentérica inferior. La rectal media, ¿de dónde viene? Ah, ya, de la ilíaca interna.
Y la rectal, y la rectal inferior viene de dónde? De la arteria pudenda. ¿Ya? Esto es para que entiendan mejor, a grosso modo, lo que les estaba diciendo de la irrigación del recto. Bien. Ya, chicos, hasta ahí me han entendido, ya sé que están un poco cansados. Vamos con cuánto vamos. Más de 2 horas. Sí, vamos como 2 horas y tantos. Ya, vamos ahora con perimetría. ¿Qué les sucede con perimetría? La perimetría nos permite valorar la pelvis para ver si es viable para un parto vaginal exitoso. Bien, la perimetría, hablando un poco de historia, anteriormente se usaba una perimetría externa. Ahora no se usa, usamos perimetría interna. ¿Y por qué es importante? Cuando lleven obstetricia, o bueno, cuando llevemos obstetricia, va a haber un eje que se denomina el eje de Carus. El eje de Carus viene a ser por así decirlo, un camino en el cual tiene que recorrer el bebé para que pueda nacer por parto vaginal, en el cual va a hacer movimientos de transmutación para que pueda salir exitosamente. Pero para ello primero debemos valorar si es que nuestra paciente es viable o no para un parto vaginal exitoso. Porque recuerdas, ¿qué pasa si yo en mi CERUS, mi paciente viene para sus consultas y yo le hago un tacto vaginal y palpo el promontorio? Quiere decir que ya esta paciente no está apta para un parto vaginal exitoso. Entonces tengo que hacerle, ¿qué? Una cesárea. Entonces el canal de parto o el eje de Carus es un conducto en el cual va a pasar el bebé para nacer, ¿no? En el cual va a estar delimitado por esto, por una curva que viene a ser el eje de Carus, el cual este bebé tiene que vencer, o sea, ya de por sí, bien, antes de nacer ya nos estamos enfrentando a algo. Nos enfrentamos a los estrechos de la pelvis, un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Esos 3 estrechos es el cual el bebé tiene que vencer para poder salir, ¿no? Además que el mismo va a realizar esos movimientos, que son movimientos cardinales, que sí se le dice en el libro de Williams, por ejemplo, que son curiosos, ¿no? Va a permitir que se dé un parto vaginal exitoso. Entonces, esa es la importancia de lo que es la perimetría. ¿Qué me van a preguntar de esto? Ah, ya, te van a preguntar los diámetros. Manuel, me tengo que aprender los diámetros. Acá vas a tener que usar un poco de memoria. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a encontrar primero el estrecho superior. ¿Tú te acuerdas que yo te dije ya en la clase que el estrecho superior puede estar dado por el promontorio, todo lo que viene a ser la línea terminal, ¿no? Y la sínfisis del pubis. Todo eso es el estrecho superior. Pero en el estrecho superior hay diámetros. Hay 2 tipos de diámetros, los diámetros transversos y los diámetros anteroposteriores, ¿no? Que está entre el promontorio y el pubis. Bien. Vamos a encontrar lo siguiente. Para que tú puedas identificar estos diámetros, primero tienes que identificar el promontorio y el pubis. ¿Y cómo te lo van a tomar? Te estarás preguntando, seguro. Lo que sucede es que te van a colocar un hilo pabilo. Entonces, si el hilo primero identificas el pubis y el promontorio. Si te colocan un hilo por encima del pubis, se llamará el diámetro promonto suprapúbico. Si te colocan un hilo que va desde el promontorio hacia la cara posterior del pubis, se va a llamar promonto retropúbico. Y si te colocan un hilo por debajo del pubis, y va al promontorio, promonto subpúbico. También lo vas a encontrar en algunos libros como el promonto suprapúbico como conjugado anatómico, el promonto retropúbico como conjugado obstétrico y el promonto subpúbico como conjugado diagonal. Cada diámetro tiene su longitud. Por ejemplo, el diámetro suprapúbico mide 11, el retro mide 10.5 y el subpúbico mide 12. ¿Me tengo que aprender esto? Sí, sí te tienes que aprenderlo. Entonces, una mnemotecnia, no es una mnemotecnia, sino que a mí me ayudaba así en mi locura, era de que en el centro está 10, entonces hacia arriba le resto 1. Perdón, le sumo 1, 11, y hacia abajo le sumo 2, 12, ya pues. Entonces, primero edifico en el centro 10, le sumo 1, 11 y abajo 12. Así de simple, ¿ya? Importante de esto es que el conjugado, el promonto
el promonto subpúbico o conjugado diagonal es importante en obstetricia, ¿no? Y es el más grande, y es importante porque es el único que tú vas a poder palpar. Tus dedos no van a poder llegar hasta el supra o el retro, solo llegan hasta el subpúbico. Y es el cual tú vas a poder determinar si es viable para un parto vaginal o no. ¿Bien? Luego hay los diámetros transversos y oblicuos. El transverso, o también denominado transverso máximo, mide 13. El antero-posterior mide 11. Y los oblicuos, tanto derecho como izquierdo, miden 12. No te malees, te he puesto esto como datos, pero 12. ¿Cómo te las vas a recordar? Agujas del reloj, vas a hacer 13, 12 y 11. ¿Ya? Entonces, 13, 12 y 11. O sea, 13, 12, 11. O sea, 13, el transverso máximo. 12, los oblicuos, tanto derecho como izquierdo. 11, el antero posterior. ¿Has entendido esto de los diámetros? Porque eso sí es pregunta clásica del final y los pasitos. Entonces te acuerdas, 13, 12, 11. Como agujas de reloj. O sea, es 13 horizontal, 12 oblicuo, 11 antero posterior. Sí, para que no te estés memorizando. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Bacán. Estrecho medio. El estrecho medio viene a estar delimitado, valga la redundancia, es el más estrecho y está limitado por la parte del retropubis, la sínfisis del pubis, obviamente, las espinas ciáticas y el ligamento sacroespinoso y el vértice del sacro, ¿ya? Aquí lo importante, lo único que te pueden tomar es el diámetro que va entre espinas ciáticas. Si son dos espinas ciáticas, nombre, diámetro biciático. ¿Cuánto mide? 10. Sí, simple. Y el otro, en el estrecho inferior, el biisquiático. ¿Por qué? ¿De dónde a dónde va? Desde la tuberosidad isquiática hasta la otra tuberosidad isquiática. Y solo le sumas 1 al biciático y te da el biisquiático. Así de simple. Usas matemáticas y ya está. Estás listo para tu examen. ¿Has entendido los tres estrechos y sus diámetros? De los cuales te pueden tomar el isquiático, el biciático y los promontos, más que todo, también te pueden tomar. Entonces, tienes que aprenderte los nombres y cuánto mide, sí, y tienes que medir desde la parte memorística, ¿no? De cómo poder sacar, ¿no? Tu 20 en tu pasito. ¿Todo claro? Ya para terminar, chicos, para irnos. ¿Podría repetir sobre el estrecho medio? Claro, el estrecho medio, para la redundancia del estrecho medio. O sea, ¿te acuerdas que te dije que el canal del parto, que el bebé tiene que luchar, ya? De por sí cuando nacemos tenemos que luchar, o sea, ya, de por sí todos tenemos problemas. El primer problema que nosotros vamos a enfrentar son los estrechos, de los cuales el estrecho medio es el más estrecho, valga la redundancia, y el cual vamos a encontrar un diámetro, el cual es el diámetro biciático. ¿Cómo te lo van a tomar en tu pasito? Ah, ya. El doctor, ya sea el doctor que te toque, va a colocar un hilo con limpiatipo que va de espina ciática a espina ciática. Entonces, dice nombre y medida. Ah, ya, pues. Y son 2, y es la espina ciática, 2 es biciático, entonces diámetro biciático. ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Y en el estrecho inferior el bisquiático, porque ¿cómo se llama esto? Tuberosidad isquiática. Son 2, biisquiático. Entonces le sumo 1 al bisiático que vale 10, entonces el isquiático mide 11 centímetros. ¿Mejor o sí? Chicos, para terminar ya. Sí, sí, está bien. Ya está. Bien, chicos. Esto es lo que les decía de la pilometría interna. Cuando estamos ahí, es importante, chicos, y el por qué no deben olvidarse la parte anatómica. Si bien es cierto, ciencias básicas es importante para entender la clínica, si ustedes entienden esto, cuando lleguen a obstetricia, literalmente no van a sufrir nada, nada. Y sobre todo también la anatomía es importante, ya yo les vengo diciendo que desde la parte del aparato respiratorio.
Entonces, tacto vaginal, mis dos dedos, este dedo va a tocar la sínfisis del pubis, y para ello, bueno, los doctores me dijeron que ya tú tienes que conocer las medidas de tus dedos, cuántos miden, para poder yo calcularlo. Yo introduzco por el canal vaginal, y si yo, por ejemplo, palpo el promontorio, como puedo ver acá, quiere decir que acá estoy palpando el promontorio. Quiere decir que esta pelvis de mi paciente es muy estrecha. No puede nacer por canal vaginal, no puede. Entonces, lo refiero a cesárea. Este es el otro tacto, el cual te dije que vas a hacer hacia los costados para palpar, ¿qué? Las espinas ciáticas, porque por las espinas ciáticas va a transcurrir el nervio pudendo, reparo anatómico, para yo poder aplicar anestesia al nervio pudendo, es tacto vaginal, palpo mis espinas ciáticas, ahí aplico mi anestesia para poder llevar a cabo la intervención que se quiere llevar, ¿no? Es importante la pelvimetría interna, ¿ve? Y ya estos son los tipos de pelvis en el cual no voy a entrar a detalle. Existen 4 tipos de pelvis, ¿no? La ideal, obviamente, es la ginecoide, ¿no? La antropoide y la androide, pues no son para partos, pues no. Y la platypeloide, pero lo ideal es que tu paciente presente, ¿qué? La ginecoide para un correcto parto vaginal, ¿no? Un parto vaginal exitoso. Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, ya para terminar en conclusión, antes de que se vayan, ¿qué te van a tomar? Irrigación, clásico, te preguntan de irrigación. Entonces, por favor, después de esta clase, si lo puedes saber en YouTube, practícalo. Mi consejo es dibuja. Dibujando te vas a orientar más rápido. Hacia dónde vas, a dónde va cada arteria, ¿no? Entonces, ya te dije algunos tips, ¿no? Entonces, si es glúteo superior, ¿entre qué estructuras van a pasar? Chicos, a ver si me han entendido ya para terminar. Por ejemplo, te pongo un alfiler. El músculo piriforme, por encima del músculo piriforme. Ya, pero más exacto, entre 2 nervios. Entre el tronco lumbosacro y el S1. Excelente, entre el tronco lumbosacro y S1, excelente. Y entonces, esa es una manera, y siempre en los pacientes te colocan el glúteo superior. A ver, si te colocan la vesical superior, fácil, tú lo vas a identificar porque es la primera rama de la arteria ilíaca interna, el tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y sobre todo, pues, va a irse al polo superior de la vejiga, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en el cadáver todo está marrón, ¿cómo yo identifico el músculo piriforme? ¿Te acuerdas que te dije 2 maneras? Una es la escotadura asiática mayor, y la otra, ¿cuál es? ¿Qué está por delante del músculo piriforme? El plexo sacro. Excelente, el plexo sacro. Entonces así lo vas a poder determinar. Entonces yo identifico mi músculo piriforme y por debajo está mi músculo coccigio, o también denominado isquiococcigio, el cual tiene una forma triangular y se inserta en la espina ciática. ¿Qué más te van a preguntar aparte de músculos e irrigación? Fácil, diámetro, lo último que hemos visto. Entonces repasa. Cuánto mide, el nombre. Los promontos es fácil de sacarlos si ves de dónde a dónde va el hilo. Si va por encima, suprapúbico; si va por detrás, retropúbico; y si pasa por debajo, el subpúbico. ¿Bien? ¿Qué más te pueden preguntar? El apartado óseo no es muy preguntable, pero es para que tú puedas entender las inserciones. Te das cuenta, si yo no empezaba con el apartado óseo, un poco que nos perdíamos y no tenía dilación. Importante que tengan esto porque van a poder entender también los siguientes apartados, ¿no? Que es periné, que ya viene propiamente dicho, ¿no? El cual los límites toman en cuenta el elevador del ano, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca de la clase o no, para ya ir despidiéndonos? Vamos a comer y a estudiar. ¿No? No quiero que repita. Bien, chicos. Entonces, por favor, practiquen. Esto es más que todo una manera de repaso. Cualquier duda igual nos pueden escribir. O si nos ven Perdón, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Sí, es que estaba leyendo y tenía la duda porque me dicen de que la arteria umbilical sale de la arteria vesical superior, pero solo como en ocasiones. Entonces no sé si ponerlo como para, o sea, como si me preguntan como qué ramas salen de la arteria ilíaca interna, o sea, colocarlo o no.
Sí, colócalo. Lo que pasa es que, a ver, te comento. Los libros generalmente te dicen que la arteria umbilical, pero ojo, quiero que tengan en cuenta, la arteria umbilical es en época fetal. Nosotros ahorita, tú no tienes tu arteria umbilical, sino esa arteria se ha fibrosado y se le denomina el ligamento umbilical, o también se le denomina se me fue el nombre, la arteria obliterada. ¿Ya? En algunos libros también lo puedes entrar como arteria obliterada. Salen normalmente de la ilíaca interna, pero como te dije, en la mayoría de los casos, yo he visto en la parte práctica que sale de un tronco común, que es el umbilico vesical. Entonces de ahí sale la umbilical, o el ligamento umbilical, y la vesical superior. ¿Ya? Entonces si te preguntan origen de la vesical superior, arteria ilíaca interna, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí, va a haber casos que también sale del umbilical superior. Ya esos son algunas diferencias, ¿no?, que existen, ¿no?, entre cuerpo y cuerpo, ¿no? No sé si aclaré tu duda o... Sí, sí. Igual con la inferior, ¿no? O sea, ¿saldría de la arteria interna o sí saldría Claro, de la la vesical? inferior también sale de la arteria ilíaca interna directamente, pero a veces salen o sea, hay un tronco común que sale de la ilíaca interna y te da tanto la glútea inferior como por ejemplo, la pudenda. Ah, y la vesical inferior sí sale, perdón, estás preguntando por la vesical. La vesical sí sale directamente de la arteria ilíaca interna. Ok, Son gracias. ya diferencias anatómicas que hay, ¿no? En arterias, mayormente, casi siempre vas a encontrar como en los libros, pero va a haber excepciones. ¿Sí? ¿Todo claro? Disculpa, Sí, la arteria rectal inferior, ¿de dónde salió? de la arteria pudenda. De la arteria pudenda, Ya. Sí. Otra pregunta, chicos, ya para terminar, sino y cerrar la sesión. Disculpe, Sí. el plexo sacro tiene así nombres. Esa parte no Ah, se podría repetir, por favor. plexo, ¿Tiene nombres? claro, el plexo sacro está conformado por tronco lumbosacro y los nervios S1, S2, S3, S4. Si te refieres a nombres, a sus ramas como el plexo lumbar, sí, tienes el nervio ciático, tienes el nervio pudendo, tienes el nervio glúteo superior, tienes el nervio glúteo inferior, y también tienes el nervio obturador, por ejemplo, también algunos toman parte del plexo lumbosacro, algunos lo fusionan. Entonces sí, si te refieres a eso, sí hay nombres. Ah, ya. Pero los principales que vas a reconocer en pelvis son ciático, el pudendo y, bueno, glúteo superior e inferior, que a veces los preguntan, sí, pero este objeto ya se vio, por ejemplo, en Morfo 2, ¿no? Entonces, sí, sí, eso más que todo. Oh, ya, gracias. ¿No? ¿Seguro? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, sí, o sea, también tengo que saber a qué músculo va, o sea, por ejemplo, el nervio pudendo, por Sí. ejemplo. Mira, el nervio pudendo genera un montón de músculos y también genera, por ejemplo, los dos tercios posteriores de los labios mayores. Mayormente, ¿qué es lo que te pueden preguntar en el examen teórico? Por ejemplo, ¿quién inerva el músculo glúteo mayor y tensor de la fascia lata? Ah, el nervio glúteo inferior. Entonces, esos músculos sí, esos nervios sí tienes que aprendértelos porque son como que son más específicos, ¿no? En cambio, el glúteo superior inerva el glúteo medio y el glúteo menor, ¿no? No sé si me dejé, Sí, sí, voy a investigar un poco más. Eso. Gracias. O sea, si en el examen te pueden colocar qué nervio inerva glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata, el nervio glúteo superior. ¿Qué nervio inerva el glúteo superior? Perdón, el glúteo mayor, el nervio glúteo inferior, por ejemplo. Así te pueden preguntar.
Así te pueden preguntar en los exámenes teóricos. Sí, Murillo. Una pregunta. En irrigación mencionaste que el tronco posterior conformaba el glúteo superior, el sacral lateral y la iliolumbar. Pero en el tronco Ujú. anterior no me quedó muy claro sobre quiénes conformaban. El tronco anterior, más que todo, vienen a ser arterias que irrigan la parte visceral. Tienes el tronco umbilico vesical que te da la arteria obliterada o ligamento umbilical. Tienes la vesical superior, la vesical inferior, de las cuales la vesical inferior, si es hombre o mujer, si es hombre te da arteria prostática, si es mujer te da arteria vaginal. También tienes la arteria glútea inferior, la arteria pudenda y también tienes la rectal media. Esos son los que te va a dar el tronco anterior. O sea, si yo lo quiero dividir, el tronco anterior me va a dar arterias viscerales y, el tronco posterior me vendría a dar arterias como que, más que todo, parietales, por así decirlo. Ya está bien, No sé, gracias. ¿segura? O o sea, el tronco anterior mayormente va a irrigar la mayor parte de la cavidad pélvica. Ya el tronco posterior más que todo va a irrigar la parte exopélvica, ¿no? O sea, la parte, algunos músculos glúteos, alguna parte, la parte de la pelvis parietal, ¿no? Eso más que todo. Y según otra pregunta ya para cerrar la sesión. ¿No? Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y les haya servido. De preferencia no se quedan con esto, estudien un poco más. Nos estamos viendo en la semana, así que suerte chicos en su examen, que le vaya bien. Estamos viendo. Cuídense. Chao, gracias por la clase.